Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un quinto capítulo de nuestro podcast. Hoy día estamos con la doctora Carolina Yadatz, neuróloga infantil, que nos va a venir a conversar del desarrollo de los niños, la respiración, cómo influye el sueño. ¿Cómo estás? Muy bien, Caro, muchas gracias por la invitación y muy Gracias por contenta de estar venir. acá porque me encanta este tema. Ay, sí, a mí también. Lo encuentro demasiado entretenido. Cuéntame, ¿cómo empezaste a dedicar, cómo quisiste dedicarte más al área pediátrica? Fue en relación a mi experiencia clínica ya como médico. Trabajaba en un hospital fuera de Santiago y empecé a dedicarme a la parte de la urgencia pediátrica, que era un área que durante la carrera nunca tuve tanto acercamiento. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho trabajar con la parte pediátrica. La neurología me gustó desde primer año de universidad, pero yo pensé que iba por el lado de adultos, pero en mi práctica ahí uní esas dos partes y dije, esto es. Y me hizo mucho sentido, sobre todo, poder trabajar en un área que es el desarrollo de los niños, que es donde tienen todas las posibilidades y poder acompañarlos y potenciarlos en que se desarrollen en su máximo. Generalmente yo siento que la gente en general piensan que un buen desarrollo va de la mano así como que si eres súper inteligente y te va bacán en el colegio y todo eso, está ahí como desarrollándose de bien. Pero en verdad no es así. No, para nada. De hecho, a mí me gusta mucho la mirada de las neurodivergencias, si bien estamos saltando a otro tema, pero eso explica que todos somos distintos. Básicamente el desarrollo de cualquier persona se distribuye en la curva de Gauss y podemos estar en cualquier parte de la curva de Gauss más cercano a cualquier extremo o en el promedio. Y eso que tú dices que es como una mirada bien clásica del desarrollo infantil, que claramente sabemos que no es así, tiene que ver con las personas que probablemente en ciertas funciones están más cerca del promedio, más cerca del 50% de la curva y no considera esta mirada más abierta, que es ver que todos somos distintos y que además el desarrollo no es solamente una capacidad cognitiva que se expresa a través de un rendimiento. Para nada, el desarrollo tiene múltiples áreas, desde el área motora, el área social, la ética, la moral también es un área del desarrollo, el área emocional, obviamente la parte artística, creativa, que no solamente pintar bonito, tocar un instrumento, ser creativo es mucho más que eso, es como vivo la vida en el día a día de una manera más creativa y así. Sí, es verdad. ¿Y cómo relacionas tú este desarrollo con el dormir? Que al final eso es lo que hablamos siempre aquí en el podcast, el dormir, el respirar bien, porque uno dice ya, bueno, que tiene que ver que yo respire bien o mal con todo lo que estamos diciendo del neurodesarrollo, que somos todos distintos y qué sé yo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo lo relacionamos? Hay dos cosas fundamentales. De partida, el sueño es una necesidad fisiológica, así como comer, así como movernos, hacer ejercicio. El sueño es una necesidad, o sea, es algo que el cuerpo necesita tanto para reparar el cuerpo, también la parte cognitiva, la parte emocional, que es un aspecto súper importante, sobre todo cuando hay desregulación emocional. El sueño tiene que estar muy bien para poder ayudar a esa regulación y bueno, tiene múltiples funciones, la inmunidad, todo. ¿Y cómo relacionar la respiración con el sueño? Yo siempre le digo a las personas, a mis pacientes, a la familia, la respiración regula el cerebro, tanto en la vigilia como el sueño. O sea, uno puede estar, por ejemplo, nervioso y ¿qué hace? Si respiras de una cierta manera, eso te cambia tu estado de ánimo, te cambia tu nivel de estrés. Y en el sueño, además de temas fisiológicos que ahí tú lo manejas mucho mejor que yo, la respiración también tiene que ver con la función cerebral y con la arquitectura del sueño. Entonces no es lo mismo respirar por la nariz que por la boca para cómo duerme ese cerebro. Uno puede ver que el cuerpo, la persona está dormida, pero lo que está pasando en su cerebro, dependiendo por dónde esté respirando, es muy distinto. Y cuando hay una respiración que es principalmente por la boca, además de muchas alteraciones que yo sé que han hablado mucho acá, como te decía, cambia la arquitectura del sueño, aumentan los microdespertares, independiente hayan, por ejemplo, ronquidos, apneas, que ya es otra cosa más allá de solamente, pero ya el hecho solo de respirar por la boca te cambia la arquitectura del sueño. Y es un niño y un adulto también, obviamente, que no descansa de la misma manera y que eso puede estar afectando su desarrollo en todas estas áreas que hemos conversado. Y en un niño, por ejemplo, que tiene neurodivergencia, que tiene algún diagnóstico como los miles que hay,
¿cómo les afecta esto de respirar por la boca y dormir mal, en el fondo? Bueno, en general en las neurodivergencias se sabe que es mucha más la asociación a trastornos del sueño. Se calcula que 8 de cada 10 personas con algún diagnóstico o condición del neurodesarrollo tienen un trastorno del sueño, a diferencia de una población entre comillas neurotípica, porque por lo que hablábamos al principio, al final somos todos parte de la misma curva, Sí, no pues, separemos, sí. pero para entenderlo así, 2 a 4 de cada 10, o sea, es más del doble en realidad. Y tienen muchos más trastornos del sueño, y eso está determinado muchas veces por temas genéticos, mismos genes, por ejemplo en el autismo, que generan alteraciones de la melatonina, por ejemplo, de cómo la melatonina trabaja dentro del cuerpo, que tiene múltiples funciones para ordenar el sueño. Pero también alteraciones a nivel, por ejemplo, craneofacial, Sí. en ciertos trastornos del neurodesarrollo que se pueden asociar a síndromes genéticos, por ejemplo, el más común es el síndrome de Down, tiene muchas alteraciones a nivel craneofacial y de tono, etcétera, que también alteran el sueño. Entonces, son múltiples las causas, pero sí uno sabe que al intervenir el sueño en una persona con alguna condición del neurodesarrollo, eso de todas maneras va a mejorar. ¿Y mejorar en qué sentido? En su, como te decía, regulación emocional, en avanzar en su desarrollo de la parte cognitiva, de la parte motora, de todas las áreas. O sea, el beneficio es total. Claro, no es que tú detectes que respire por la boca y hagas algo con respecto a eso, significa que ya va a dejar de tener trastorno de déficit atencional o va a dejar de tener otra cosa. En el fondo es como que se mejora la condición. Claro, porque ahí podemos diferenciar las neurodivergencias como una condición o como un trastorno. No. Entonces, el trastorno es cuando esta condición neurodivergente te genera un problema en más de algún ambiente, por ejemplo, casa y colegio. La condición es solamente tener esta forma neurodivergente que es más distinta al promedio, y que muchas veces los problemas que vienen de la neurodivergencia tienen que ver con que el ambiente está preparado para las personas más neurotípicas y por lo tanto no para las neurodivergentes, y desde ahí viene el problema. Pero el trastorno es cuando por algún tema de la persona tiene alguna dificultad en cualquier área de su día a día en más de un ambiente. Entonces, cuando intervenimos trastornos del sueño en personas con ya sea un trastorno asociado a una neurodivergencia, ese componente del trastorno es el que a lo mejor puede disminuir. La neurodivergencia, que es la forma de ser de la persona, sigue, pero no necesariamente los problemas asociados a esa forma desde la persona. Y si nosotros tuviéramos unos padres, por ejemplo, que están viendo esto y que no sé, que tienen hijos con algunos, voy a nombrar el TDAH porque es el típico, pues, pero alguna neurodivergencia, ¿cómo crees tú que ellos podrían, no sé si evidenciar es la palabra, pero como fijarse, en qué cosas deben fijarse para ver si su hijo está teniendo algún trastorno del sueño o está teniendo un sueño no reparador? Sí, es una pregunta súper importante, Caro, todo lo que hemos hablado, pero también porque muchas veces los trastornos del sueño no se manifiestan, así como los adultos, necesariamente con signos como súper asociados al sueño. Por ejemplo, una apnea del sueño en un niño no necesariamente se asocia a ronquido, a diferencia del adulto, que es mucha más la asociación. O los papás de repente no se dan cuenta de cosas que pasan durante la noche porque no duermen con ellos, o ellos también están durmiendo, obviamente, y es ahí donde no se evidencian trastornos del sueño. Entonces, ¿en qué cosas fijarse? Uno, ¿cómo se despierta ese niño, esa niña? ¿Qué le pasa cuando despierta naturalmente, no cuando lo despiertan? ¿A qué hora se despierta? ¿Se despierta un horario que es adecuado para su edad? Si se despierta un horario que es adecuado, ¿se despierta irritable? ¿Se despierta que le cuesta mucho más partir el día? Tiene síntomas como, por ejemplo, dolor de cabeza al despertar, que después se le van pasando, dolor de garganta, también son síntomas, por ejemplo, de respirar por la boca o de roncar, ¿cierto? Cómo está sobre todo la primera mitad del día, y después qué pasa ya acercándonos al horario de dormir de nuevo, porque ahí probablemente como hay un déficit de sueño por este trastorno, alteración del sueño, también se va a volver a manifestar más luego en las horas cercanas al dormir. Esos 2 momentos del día son fundamentales.
Y bueno, ¿qué pasa también con los horarios del dormir, también del quedarse dormidos? Que bueno, en esta época y en las vacaciones y por el sol se pueden afectar mucho, pero en el año, cuando los niños tienen su ritmo, ¿qué pasa con los horarios? También en los niños ya más cercanos a la adolescencia, escolares ya más grandes, tienen ansiedad antes de dormir, el sueño para ellos es algo que les gusta, que lo ven como algo bueno, positivo, o en realidad viene la hora de dormir y empiezan a ponerse ansiosos, nerviosos, porque asocian que el sueño no es algo bueno, de alguna manera como subconsciente saben que el sueño no es algo bueno. Y es súper importante también entender que los trastornos del sueño, en los niños muchas veces la respuesta es paradojal. En vez de andar con más sueño durante el día, pueden andar más hiperactivos, más irritables, más desregulados emocionalmente. Es que qué importante cuando tú mencionas que el sueño es una necesidad vital, porque cuando tú lo mencionas así, tú dices, bueno, es obvio que tengo que dormir bien, po. Que uno sabe que el sueño es importante, pero como necesidad vital, como comer, tomar agua, le toma más peso todavía. Creo yo. Y así deberían tomarlo todas las personas, porque en general creo yo que sobre todo en el ámbito de los niños o los adolescentes no respetan la hora de dormir, así como independiente de que si tienen algo de neurodivergente o no, es como ya bueno, yo me quedo hasta las 12 o hasta la 1 con la pantalla, con la tele, con el teléfono, hablando con mis amigos o viendo tele o viendo, no sé, serie, y en el fondo el otro día tampoco rinden, po. Es como un círculo. No, bueno, los adolescentes en grupo aparte tienen sus temas ahí, pero es súper importante lo que dijiste al principio perdón, voy a tomar un poquito de agua. Es súper importante el concepto de ritmo biológico dentro de las necesidades fisiológicas como son el sueño, la alimentación, la actividad física también, los momentos de ocio. Y eso entender que sobre todo los niños, y entre más chiquititos más todavía, necesitan tener horarios para eso y que se repitan habitualmente la mayoría de los días y que además estén en horarios adecuados para las necesidades de su edad. Porque el cuerpo funciona mejor cuando funciona con sus relojes, que es el ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano no solamente la hora en que nos dormimos, en que nos despertamos, es un horario que tienen todas las funciones en el cuerpo y que además están coordinadas entre sí. Entonces, si yo descoordino una, por ejemplo, la del sueño, y además sumo el ejemplo que tú dijiste de los adolescentes que se quedan con pantallas antes de dormir, estoy descoordinando otro ritmo del cuerpo, descoordino todas las otras funciones también, y no solamente las que tienen que ver con el neurodesarrollo, sino que las que tienen que ver también con el desarrollo orgánico. Por ejemplo, se sabe que dormir mal, y no solamente los niños, también sobre todo los adultos, y acostarse más tarde y hacer actividades como el hecho de ver pantallas más tarde se asocia, por ejemplo, a mayor riesgo de obesidad, aunque uno coma la misma cantidad de calorías, porque no es lo mismo cómo yo voy a ocupar esas calorías que cómo si las como más en la mañana, cuando estoy más activo, que si mi hora de mayor actividad es a las 10, 11 de la noche, mi cuerpo lo va a metabolizar de otra manera, porque el cuerpo a esa hora está preparado para otras funciones. Sí. Entonces, y así con millones de ejemplos. Por eso es tan importante el concepto de ritmos en relación a las funciones fisiológicas y coordinarlas entre sí. Como cuando las guaguitas le dicen ya comen a las 7 y se bañan y se acuestan a las 8. Yo me acuerdo cuando mis niñas eran chicas, era como satánica con eso de los horarios, porque al final era la única forma que estuvieran bien al otro día. Exacto. Sí, y sobre todo los niños más chiquititos, porque uno está estableciendo esos hábitos, para que esos hábitos después sean de la persona, y la persona independiente que después pase por fase la adolescencia, la universidad, en donde obviamente uno se desordena un poco, pero después vuelva a esos ritmos porque los reconozca como una necesidad y sepa que también va a estar mejor así, es como una ya necesidad del cuerpo ya, cuando uno se acostumbra a eso de chiquitito. Es súper importante. ¿Y en qué momento crees tú que un papá debiera consultar? ¿Qué es lo que ellos pueden ver que les haga decir, chuta, ¿sabes qué? Lo voy a tener que llevar al neurólogo porque yo pienso que tiene algún trastorno del sueño? Lo primero, antes de consultar, es que traten de ordenar el sueño y estos horarios. Entonces, si
su niño se está durmiendo más tarde, por ejemplo, ver qué está pasando, a ver, ¿será que le estoy poniendo pantalla o le estoy poniendo a un niño que no debería ver pantallas o le estoy poniendo pantallas a un niño que puede ver pantallas, pero muy tarde, por ejemplo, después de las 4 de la tarde, los niños más chiquititos, o estoy dando, el niño tiene poca actividad durante el día, entonces claro que no tiene sueño en la noche, la alimentación es muy tarde, o come, no solamente a qué hora come, sino que qué tipo de cosas come cosas con mucho azúcar en la última comida, y que ojo que a veces las cosas con mucho azúcar no es un dulce, no es una torta, pues los procesados en general, las leches en cajita, las galletitas, son cosas que lamentablemente traen mucho azúcar. Entonces, bueno, revisar primero todo eso y hacer los cambios que se puedan hacer desde la casa, muchas veces también de mano del pediatra, antes de consultar a un neurólogo, porque en general la mayoría de los problemas del sueño de los niños responden a esas medidas generales, pero responden cuando se hacen de manera súper constante y no es fácil muchas veces ordenar todo eso porque también hay que ordenar los horarios de la familia, sí, y eso es lo que cuesta. Sí, sí, qué importante eso que dices tú de no solo lo que comen, o sea, a la hora que comen, sino que lo que comen, sobre todo ahora que los niños, no sé, cereales pueden sacar o que tienen colorante aparte de azúcar. ¿Cómo altera la calidad de la comida? Independiente de la hora. Sí, mucho. O sea, lo que comemos en la calidad de las cosas, como tú dices, los colorantes, los endulzantes, bueno, el azúcar también, el exceso de harina blanca, afecta directamente la microbiota intestinal que conversa pero todo el rato con el cerebro. Entonces, si yo le doy algo que a mi microbiota, que mi intestino lo va a tener, lo va a cambiar, eso también va a incidir directamente en las funciones cerebrales y sobre todo en relación a la sobreestimulación, a la desregulación emocional, como mirado hacia ese lado. No es que los niños se calmen más comiendo estas cosas, no, todo lo contrario, se hiperactivan, se desregulan, se desordenan. Eso les pasa con este tipo de alimentos. Entonces, por eso es tan importante volver, ojalá, a la alimentación lo más natural posible, pero además a la variedad, porque eso también es algo que veo mucho en los niños. Hay poca variedad de alimentos, sobre todo por la selectividad alimentaria, que a veces responden a algún trastorno. Tienen mucho que ver con también la respiración mixta, ¿cierto? La selectividad alimentaria, por rechazo de textura, pero muchas veces también es una característica propia del neurodesarrollo. Los niños después entre los 2 y los 4 años se ponen más selectivos, eso le pasa a todos en ciertos grados. Entonces yo siempre ahí les digo a los papás, no les dejen de ofrecer los alimentos que aunque saben que no los coman, pónganselos igual en el plato, aunque sea una cantidad chiquitita, aunque no se los vaya a comer, porque si no uno mismo les va cerrando la variedad y después llegan a la adolescencia y son niños que comen pocas cosas. Es el momento de presentarles los alimentos sin forzarlos, sin obligarlos a comer, sin hacer una experiencia desagradable, pero mostrárselos, dejárselos y obviamente uno también comerlos, o sea, uno es el principal ejemplo para ellos. Sí. Es verdad. ¿Y cómo lo podemos hacer cuando estamos... A ver, cuando los niños están en el colegio, son observados en la mayoría por sus padres, no, por los profesores. Entonces, ¿cómo lo puede hacer el profesor para poder guiar un poco al papá, siendo que no es su tarea, pero guiar un poco al papá en no solo que vaya a preguntar al neurólogo para la medicación, sino que también él pueda detectar quizás que el niño está teniendo una respiración bucal? Ponte tú, ¿qué importancia crees tú que eso tendría a nivel de todo? Fundamental, porque bueno, los profesores pasan mucho tiempo con los niños. Entonces, un niño que está sentado, que tiene un poco jerosito, que tiene esta carita como más alargada, boquita abierta constantemente, que se le ve más cansado, con su cabecita más adelante, una postura que cualquier profesor podría solamente por observarlo darse cuenta, ¿cierto? Que además ese niño está con alguna dificultad, por ejemplo, atencional. Entonces, ahí creo que el camino sería, primero, que pase por su pediatra, que pase por su odontopediatra también, que creo que es fundamental que trabajen juntos, y que descarten primero esa parte antes de llegar, por ejemplo, a un neurólogo pensando en un diagnóstico de déficit atencional. Por lo menos en mi caso, cuando a mí me llegan niños derivados, sobre todo recibimos muchas derivaciones de los colegios,
por déficit atencional, lo primero que voy a revisar es todo lo que hemos conversado, o sea, cómo está durmiendo, si es que duerme con la boca abierta, siempre le pregunto cómo está alimentando, todas las otras cosas. Y muchas veces los mando a darse una vuelta larga de vaya con su odontopediatra, vaya con su pediatra, a veces con el otorrino, a veces nutricionista, etcétera. A veces cambio, y en realidad la mayoría de las veces cambios desde la casa, y después veamos qué pasa con la función de ese niño. Claro. Y muchas veces es ahí donde al hacer esa diferencia uno puede evitar usar medicamentos. Claro. Esa es la clave. Entonces el rol del profesor es fundamental y de los papás también en detectar eso e intervenirlo a tiempo, porque también hay una ventana de oportunidad para el desarrollo cerebral. Hay ciertas funciones que si no se dan de la manera más óptima, todas estas condiciones fisiológicas del buen dormir, del buen alimentarse, etcétera, en ciertos momentos de la vida después esa función no se establece de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, un respirador mixto, o sea, que respira por la boca, si no se atiende eso antes de los 6 años, se sabe que hay una diferencia que es significativa en el desarrollo cognitivo y emocional de ese niño. Y diciéndolo en palabras simples, si nosotros no abordamos antes de los 6 años la respiración bucal, el niño es como que el cerebro no se va a desarrollar en todo su potencial. Claro, pierde potencial de todas maneras, porque antes de los 6 años la plasticidad, la rapidez del desarrollo es mucho mayor a después de los 6 años. No es que después no tenga posibilidades, no, pero pierde, aunque sea un pequeño porcentaje, pero ese pequeño porcentaje de desarrollo sí puede ser significativo, y sobre todo lo que yo veo en relación a la conducta, en relación al niño hiperactivo, al niño irritable, al niño o niña también, si esto pasa en los dos, obviamente, desregulado emocionalmente, con mayor nivel que obviamente lo que puede ser propio de la edad. Es muy típico eso cuando no se interviene una respiración bucal antes de los 6 años. Y nosotros por el lado de la ortodoncia tratamos, lo que estamos ahora diciendo es que idealmente intervenir a los niños que respiran, que son respiradores bucales, que tienen compresión maxilar, antes de entre los 3 y los 5, que sería como el periodo, y que donde tú dices eso también, no solo intervenirlos para que crezca y guiar el crecimiento de su cara, sino que neurológicamente para que se desarrollen como corresponde. Y no sé si eso se ve o la gente hace el link en eso que es tan importante, que no es en el fondo o solo respiración o solo neurodesarrollo. Creo que no, está súper conectado, así que es un trabajo totalmente en equipo. Es muy importante la intervención precoz y bueno, y a toda edad también. O sea, si alguien llega después de los 6 años, igual la intervención lo va a beneficiar, pero sobre todo lo más precoz, y por eso los papás, los profesores, atentos a esto, que es algo que es muy fácil de observar, es solamente ver cómo respira mi hijo tanto cuando duerme como en el día a día. Eso es lo que yo decía, que si los profesores estuvieran capacitados, lo digo porque mi hermana vive en España y en el colegio de mi sobrino la llamaron para decirle que el niño estaba respirando por la boca, que por favor tuviera una interconsulta con el otorrino. Bueno, efectivamente tiene las amígdalas gigantes y todo, pero a lo que voy es que a lo mejor a una persona que no supiera o no tendría cómo verlo. ¿Cachai? Entonces, esa intervención del colegio creo que es importante. Súper. Por último, para decirle al papá, oiga, sabe que ponga ojo. O si tienen a lo mejor un diagnóstico de hiperactividad también, oye, ponerle ojo en, como decías tú, cómo duerme, qué es lo que come. Sí, yo creo que el mensaje es: no todo es déficit atencional. De hecho, la mayoría de las cosas no lo son, aunque lo parezca. La mayoría de los niños que parecieran tener un déficit atencional porque son hiperactivos, porque no se concentran, tienen problemas a otros niveles, como lo que hemos hablado, y que ojalá los profesores también tuvieran esa mirada para que antes de decir, un niño no se concentra, déficit atencional, medicamento, no, es ¿por qué no se está concentrando este niño? Está respirando por la boca, le están haciendo bullying, no está durmiendo bien, entonces llega muerto de sueño, por supuesto que no se va a concentrar, no se está alimentando bien, no tiene
la cantidad de movimiento que necesita, por suerte ahora está aumentando el movimiento en los colegios a nivel de norma, digamos, eso lo encuentro maravilloso. Fantástico. Porque eso da no solamente a nivel físico, sino que sobre todo a nivel de neurodesarrollo. Entonces, ¿cuál es la causa de ese problema? Y desde ahí derivar, porque también conseguir una hora a veces con neurólogo es mucho más difícil que ir, por ejemplo, partir con el pediatra, que tiene más a la mano, y que el pediatra poder decir, en realidad es una respiración mixta, no, en realidad es un problema de sueño, no, en realidad es un problema emocional. Y ahí derivar, y eso se hace mucho más rápido. Sí, eso es verdad. Sí, conseguir hora con neurólogo está bien difícil. Sí. Entonces el consejo final para los padres sería parar un poco más las antenas si sus hijos tienen un diagnóstico de algún lado de hiperactividad, como tratar de verlo como más integral. Sí, mirar en lo básico, porque lo básico la mayoría de las veces da la respuesta, y lo básico es no muchas veces, es lo más importante, lo básico en relación a que es la base del desarrollo, y eso es el sueño, la alimentación, el ejercicio, pasar tiempo de calidad con ellos, aunque sea poquito tiempo. Si los papás llegan tarde a la casa, que el tiempo que estén con ellos sea tiempo de calidad, no tiempo con pantallas idealmente. Atentos a las necesidades emocionales de los niños desde chiquititos, porque es mucho más fácil conocer cómo es la manifestación emocional de un niño más chiquitito, que ya cuando se va complejizando la cabecita de ese niño, esa niña, y que cuesta más entender desde dónde le está pasando esto. Entonces, por eso la atención real, el tiempo de calidad, desde los primeros años, fundamental para el neurodesarrollo. Porque el neurodesarrollo, si bien, como al principio tú me decías, se asocia más como al rendimiento cognitivo, a la inteligencia, a las notas, etc., en realidad, sobre todo en los niños, yo diría que pesa mucho más el componente emocional. Yo puedo tener un niño muy habilidoso, con mucha capacidad de desarrollarse en la parte cognitiva, pero si ese niño no tiene una buena base emocional, no está estable en lo emocional, esa habilidad cognitiva tampoco se va a desarrollar al máximo. Entonces miremos primero las necesidades básicas y dentro de eso la parte emocional. Qué bonito. Bueno. Hacemos un llamado a los profesores, a los papás, a todos para que empiecen a tener un poco más de ojo en cómo duermen sus hijos. Muchas gracias. Gracias a ti, Cari, por difundir todo esto. Gracias. Tan importante. Ojalá que ahora todos los papás y los profesores estén atentos. Así que a ver este podcast. Gracias. Chao. Chao.